vamos a hacer el cuerpo. Yo he cortado en popelín y en este color fresa que tanto me gusta, he cortado 2 trocitos de tejido, ¿veis? Igual que el patrón. Ahora lo que vamos a hacer, yo aquí he modificado un poco porque me parecía un poco largo, ¿veis? Lo tenía por aquí abajo, le voy a hacer un poquito más corto, pero el patrón ya está modificado. Entonces lo que voy a hacer va a ser pasarlo 2 veces en el tejido que hayamos elegido para hacer el vestidito, y aquí en la parte de abajo, por la parte del derecho, le voy a poner un trocito de picunela blanca para romper tanto rosa. Más que rosa, es un color fresa, es un color que a mí me gusta mucho y encuentro que queda muy bonito, pero para matar un poco tanto colorcillo, unir derecho con derecho y pasar un pespunte desde la parte del hombro hasta la parte de abajo, con márgenes de costura incluido. Estoy mirando que a lo mejor es un poco grande esta picunela, igual le pongo una puntilla. Bueno, lo voy a mirar cuando lo tenga sobre la marcha. Después las mangas, vamos a cortar 4 veces las mangas y vamos a hacer igual que con la parte del cuerpecillo, y coseremos desde aquí, daremos toda la vuelta con margen de costura, recortaremos el exceso de costura y tendremos las mangas listas. Ahora vamos con la manta, el velo o como le llaméis. Esta es la parte de la túnica y esta es la parte del velo, o de, no sé cómo le llamáis en vuestros países. Yo le llamo así, le llamo manta o le llamo velo. Vamos a cortarlo de esta forma y sin margen de costura. Este ya tiene margen de costura incluido. Vamos a colocarlo con el tejido doble donde os he marcado, y si no lo queréis hacer doble le dais la vuelta sin problema. Con el margen de costura ya incluido se corta tal cual. Y ahora alrededor de todo este manto o este velo yo le voy a poner una puntilla y lo voy a hacer por todo el contorno del mismo. Cuando tenga todo esto pasado a máquina será el momento de continuar avanzando. Bueno, compis, pues mirad, vamos a empezar ya a montar nuestra virgen. Así ha quedado, ¿veis? Le he puesto una puntilla, me gustaba más. Mirad, vamos a colocarle ahora la túnica. La parte de arriba con el margen de costura lo vamos a meter así un poquito para adentro, y de esta forma vamos a hacerle el cuello. Si le damos unas puntadas, os recomiendo que encima le pongáis puntilla o picunela o alguna cosita que tape la puntada, porque se va a notar. De esta forma nos quedará bien ajustada, pero no necesitaremos darle ninguna puntada extra. Simplemente cortamos los hilillos y le hacemos la forma del cuello, ¿veis? Metemos un poquito hacia adentro y así ya tendremos hecha esta parte. De esta forma, así de sencillo, ya tenemos rematado este cuello. Ahora vamos a coserle las mangas. Vamos a coger nuestra aguja de coser las muñequitas y vamos a colocarle las manguitas. Mirad, vamos a coger un brazo por un lado y le vamos a colocar la manga. Vamos a hacer coincidir la parte de arriba con la parte del brazo. Como veis, son manguitas amplias como se llevaban en aquella época. Voy a poner un alfiler para sujetarla y así poderla coser. Y vamos a poner una manita para cada lado. Veis que nos queden así, mirando hacia adentro. Vamos a sujetarla también. Y ahora ya vamos a coser y la vamos a poner en su sitio. Este es el hombro, pues desde el hombro de un lado a otro vamos a coger nuestra aguja y vamos a pasar desde la parte de atrás de la costura hasta la parte de atrás de la otra costura. Vamos a intentar salir más o menos a la misma altura. Vamos a dejar aquí un trocito de hilo para luego anudar.
Ahora vamos a coger la parte de la manga y también vamos a coger parte del brazo, así, pero sin traspasar la otra parte de delante, y vamos a venir desde la parte de delante hasta la parte de delante. Tenemos cuidado con el palito, así, y aquí hacemos exactamente igual. Cogemos por la parte del interior, también cogemos parte del brazo y la manga de la parte de dentro, y ya podremos anudar. ¿Veis? Así es como nos va a quedar. Queda muy gracioso, la verdad. Yo voy ahora aquí a hacer un par de nudos y apretaremos con fuerza. Pasaremos por la parte de debajo del brazo y anudamos. Nos aseguramos de que estén bien colocados. ¿Veis? Que queden los dos a la misma altura, y ya volvemos otra vez a dar otro nudo. Pasamos por debajo del brazo, llegamos a la parte de arriba y anudamos. Y ahora ya esconderemos el hilo. ¿Veis? Y ya tendremos los bracitos preparados. La verdad es que queda súper graciosa. Vamos a esconder los nudos, los hilos, y vamos a ponerle la cabecita. Vamos a peinarla y a terminar de montarla, porque esto está hecho en un momento. Ahora, cuando ya la termine, le pasaré la plancha y así ya le quitaré todas las marcas de bolígrafo borrable. Pasamos por el lado y salimos por cualquier sitio, porque solamente es para esconderlos. Pues mirad, así nos queda. Vamos a ponerle ahora un lacito. Yo he pensado ponerle este, que es como muy rústico, y al no tener nada de color yo creo que le va a quedar bonito este contraste. Vamos a tomarlo por la parte de delante y vamos a cortar más o menos aquí. Buscamos lo que sería su cintura, que está bien marcadita, y vamos a hacerle un nudo. Simplemente le haremos así y le haremos así. De esta forma, y así lo vamos a poner. Vamos a cortar un poquito este largo y así nos va a quedar. Yo le voy a dar aquí una puntada porque queda muy levantado, no me gusta. Adelante. Y ahora esconderé el hilo. Y así me gusta más, queda mucho mejor. Voy a ponerle un par de alfileres para que tome un poco de forma, mientras vamos a ir terminando y adelantando la carita y, bueno, finalizando prácticamente esta virgen. Bien, vamos a tomar nuestra cabecita y la vamos a pegar. La colocamos por la parte del delante. Voy a meterle un poquito más este cuello, está muy alto. Me voy a ayudar así. Voy a ponerlo aquí y voy a coserlo por la parte de atrás.
Y mirad, así nos queda. Queda súper bonita. Vamos a peinarla. Bueno, pues mirad, lo que he hecho ha sido, he medido más o menos lo que yo quería de largura de pelito. ¿Veis? Lo hacéis así, cogéis por la parte de arriba y ponéis a la altura que queréis el pelo, más o menos, cortáis y luego ya medís. Y esta es la medida que tendréis que hacer en lana. Yo, por ejemplo, no sé si me va a coincidir porque yo lo he cortado ya hace un rato, pero mirad, más o menos, ¿veis? Quizás un poquito me haya sobrado, pero bueno, esto tiene unos 34-35 centímetros. Mirad, lo que yo he cortado tiene 35 y la que he cortado ahora con vosotras tiene 38, más o menos. La medida es esta, pero siempre tener la precaución de hacer esto. Medís y ya una vez que tengáis la medida hecha, la medida tomada, directamente ya lo podréis hacer a la medida que necesitéis. Bien, pues dicho este truqui, yo estoy utilizando una lana media para hacer con agujas del 7, tiene un grosor bastante bueno y le he dado 40 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponérsela a nuestra Virgen. Voy a coger una aguja con hilo normal y la voy a coser justo aquí arriba. Voy a dividirla en dos. La parte del nudo la voy a poner hacia adentro y la voy a poner donde yo creo que le queda más graciosa. Pues mirad, por ejemplo, aquí. Ahora voy a venirme por la parte de atrás. Estamos como un poco, a ver si así lo vemos mejor. Mirad, nos venimos justo por la parte de atrás de la peluquita y clavamos en la cabeza de la muñeca y salimos por la parte de arriba. Damos ahí una puntada. Ahora damos una de retroceso y volvemos a coger parte, ¿veis? Parte de la cabecita y salimos hacia adelante. Y ahora vamos a tapar esta parte de aquí, así. Y ahora desde la parte de aquí delante vamos a coger justo un trocito de esta peluca y volvemos otra vez hacia atrás de la cabeza. Tiramos y así se nos queda prendida. Aquí voy a darle una puntada y voy a rematar esta peluquita. Si queréis la podéis pegar con silicona, como resulte más cómodo. Me voy a venir a la parte de delante de la carita. Tensamos bien y ahora vamos a peinarla. Voy a ir cortando algunos trocillos que me han quedado dobles. Entonces, mirad, vamos a venirnos hacia la parte de la carita y nos vamos a bajar, pues más o menos como si fuese el mofletillo, ¿vale? Y ahora aquí vamos a ponerle un poquitín de pelo, la peinamos que quede guapa y ahora nos vamos a venir hacia atrás, pero dejando libre un par de trocitos de lana por delante. Y ahora salimos clavando en la carita, salimos hacia atrás. Tensamos, ¿veis? Y ya tendremos aquí unos ricitos sujetos. Y ahora vamos a hacer igual con esta parte de la carita. Nos la vamos a traer hacia aquí. Mirad, aquí es que le queda monísima. Y vamos a venirnos con la aguja. Quiero que le quede la carita descubierta. ¿Veis? Ahora desde donde estamos clavamos y salimos más o menos hacia la parte del moflete. Tenemos que salvar el palito y todo lo que tenemos por ahí detrás. A ver si puede ayudarme con esto. Y ahora
vamos a hacer igual que en el otro sitio, no igual que en el otro lado, vamos a hacer en este. Vamos a ponerle un poquito de pelito y vamos a venir cogiendo un par de ellos y hacia atrás de la cabeza. Y ya tendremos el pelito, ¿veis? Medianamente colocado. Queda súper graciosa. Bien, pues ahora la parte de atrás, si queréis la podéis coser o si queréis la podéis dejar suelta. Yo la voy a dejar suelta porque creo que le va a dar mucho más movimiento que si le atamos el pelo, y como tiene mucha cantidad de lana no se le va a abrir. Ya os digo, si queréis le podéis dar un poquito de silicona y así lo sujetáis, pero veis, tiene muchísima cantidad de pelo, mirad, no se ve absolutamente nada de dentro. Bueno, pues ya que la tenemos peinadita, vamos a igualarle el pelo si le hiciera falta. Y ahora sería el momento de colocarle su manta o su velo. Mirad, vamos a coger la parte de la parte recta, esta parte que la tenemos recta, vamos a cogerla, vamos a doblar, vamos a buscar el centro, que es este. Le vamos a poner un alfiler. Vamos a buscar el centro de la carita, que va a ser este, y aquí le vamos a poner un alfiler, así. Y ahora vamos a ponerle aquí un pequeño plieguecillo para que le quede más simpático. Pues mirad, una cosita así y una cosita así, poquita cosa, pero que le quede gracioso. Y lo vamos a repetir en este lado de aquí. Si los pliegues los hemos puesto hacia adentro, este debe ir también hacia adentro. Y este lo hemos puesto hacia afuera. Pues vamos a ponérselo aquí hacia afuera. Y este hacia afuera. Miramos que nos queden a la misma altura los piquitos de abajo y así ya tendríamos más o menos ubicados estos plieguecillos, que la verdad es que le da como un aire un poco más, como si tuviese más movimiento. ¿Veis? Y quedaría así, de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer va a ser darle unos puntitos de sujeción. Incluso mirad, si queremos traerlo un poquito hacia atrás, aquí le podemos dar también una pequeña puntada, pero yo creo que va a quedar más mono si lo hacemos así. Mirad, vamos a pinchar aquí donde tenemos el primer pliegue y nos vamos a venir hasta el segundo. Del segundo pinchamos y nos venimos hasta el siguiente. Y ahora de este siguiente pasamos al de más abajo. Y ya tendríamos todos los pliegues cogidos con una sola puntadita. Voy a cerrar aquí y a esconder el hilo. ¿Veis? Y nos quedará así. Mirad, súper bonita. La verdad es que es un encanto.
Me gusta muchísimo cómo está quedando. Bien, pues ahora le vamos a poner unas florecillas y le vamos a hacer la parte de atrás de su manto o de su velo. Mirad, vamos a tomarnos aquí y aquí y le vamos a hacer con la mano esta forma de manto. ¿Veis? Así, para que coja un poquito de cuerpo. Mirad, así ya se va manteniendo. La verdad es que queda súper chula. Vamos a buscar unas florecillas y se las vamos a poner en la parte de arriba para tapar el cosido que hemos hecho ahora. Mirad, le he cogido aquí detrás la parte del manto para que vaya cogiendo un poquito de forma, mientras vamos a hacerle una especie de coronita. Mirad, voy a coger unas florecillas que tengo del color de su vestido y voy a intentar hacerle una corona súper fácil y rápida. Vamos a cortar unas cuantas flores y voy a combinar las del color de su vestido con unas blancas que son más grandes y con estas rositas que son más pequeñas. Voy a cogerme el centro blanca, la grande, y voy a poner una a un lado y otra al otro lado. Y así lo voy a ir haciendo con todas las florecillas que le vaya queriendo poner. ¿Veis? Le meto esta por aquí y voy anudando en la anterior para irle dando también más fuerza y más consistencia a la tiara o a la diadema, como le queramos llamar. ¿Veis? Enganchamos esta y hacemos igual, damos la vuelta por detrás, siempre que no se nos vea el hilillo que estamos utilizando, el alambre, y conseguimos ir dándole forma y color. ¿Veis? De esta forma así va quedando. Ahora le voy a meter una blanca grande y lo voy a hacer igual. Voy a venir por aquí, la voy a poner donde me pide y ahora voy a meter este alambrito por aquí dentro para sujetarla y que no se caiga. Así, y ahora voy a hacer igual en este otro lado. Voy a traerme la blanquita aquí y la voy a anudar hacia atrás. Voy a pasar por entre medias de unas y de otras hasta conseguir esconder el alambre. ¿Veis? Así va quedando. Después le vamos dando la forma y el movimiento que nosotras veamos conveniente. Ahora me tocaría una fucsia y le voy a poner solamente esta porque no quiero una cosa grande, quiero algo pequeñito, y voy a cogerme otra fucsia. Que me viene aquí. Pongo la fucsia y enredo su hilito. Así. Y ahora se la voy a probar a ver cómo lo veo. ¿Veis? Pues no necesita más. Con estas tiene suficiente. Lo único que me queda es doblar este alambre para esconderlo, ponerlas de forma que estén todas lo más visibles posible, que luzcan lo bonitas que son. Y ahora vamos a tomar
un alfiler de estos que tienen la cabeza pequeñita, que no se ven. Lo vamos a poner por aquí. Después, si queremos, lo podemos pegar bien con silicona caliente o con silicona fría. En un principio solamente quiero sujetarla mientras va tomando forma la parte del manto. Pues mirad, así nos queda, fijaos, queda súper graciosa. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Encuentro que queda muy dulce. No voy a tocarla nada más. Voy a esperar que todo esto esté más o menos ya con esa formita que queríamos al principio, ¿veis? A nada que esté un poquito cogida, ya toma otra forma diferente. Voy a dejar un poquito que el manto coja más forma. Voy a pasarle el calor para quitarle todo el bolígrafo borrable y enseguida ya vuelvo con vosotras y nos ponemos con San José.